¿Qué tal? Bienvenidos al aula del Hospital General Acámbaro Miguel Hidalgo. En esta ocasión presentamos el curso de farmacovigilancia. Como cada año, este curso lo llevamos a cabo de manera presencial. Pero aprovechando las herramientas digitales con las que actualmente se cuenta, decidimos realizarlo este año en la modalidad virtual, de tal manera que podamos llegar a incursionar al mayor número de población involucrado en el área de la salud. Quiero agradecer a los profesores que participan en este curso, iniciando por la química farmacobióloga Lisette Valdovinos, líder estatal de farmacovigilancia, dependiente de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, quien nos hablará acerca de la actualización de la norma 220-2016 de farmacovigilancia, así como de los factores predisponentes para presentar algún efecto adverso al uso de algún medicamento. También agradezco a la química farmacobióloga Mari Huerta, quien es la responsable de botica del hospital y titular del Comité de Farmacovigilancia, quien nos hablará acerca de cuáles son las funciones de este comité y qué es lo que se refiere a notificación de un evento adverso ante la administración de un medicamento, así como cuáles son las plataformas y la manera de notificarlo. Agradezco a la ingeniera biomédica Andrea Reyes, titular del Departamento de Ingeniería Biomédica del Hospital General Acámbaro, quien nos dará el tema de tecnovigilancia. Por último, agradezco a la doctora Liz Soto Camacho, quien es responsable jurisdiccional de epidemiología, así como al doctor Alberto González Hernández, titular del Departamento de Epidemiología del Hospital General Acámbaro, quienes nos hablarán acerca de lo que son las vacunas, los efectos adversos de las vacunas y la plataforma del ESAVI. Muy bien, pues todos nosotros tratamos de crear una sensibilización en todo el personal de salud que conformamos esta gran familia. De tal manera que vamos a iniciar con alguna de la terminología. Como lo define la OMS, la farmacovigilancia es la ciencia y actividades relacionadas con la detección, la evaluación, la comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro tipo posible de algún problema relacionado con algún fármaco, considerando que muchas veces el fármaco tiene un fin terapéutico, pero en otras ocasiones tiene otras finalidades como puede ser en la anestesia, en los medios de contrastes en los procedimientos radiológicos o nutricionales en pacientes que lo requieran. Así es de que, como pueden ver, el término farmacovigilancia debiera de ser una materia que lleváramos todos los profesionales de la salud en todas las ramas afines para crear conciencia y conocimiento de su importancia. Dentro de los objetivos, vamos a mencionar reiteradamente el cuidado y la seguridad del paciente en relación al uso de medicamentos o bien cuando se le realiza algún tipo de intervención médica hospitalaria. Como política de salud pública, la seguridad en cuanto al uso del medicamento es obligado. Tratamos en la medida
de detener los problemas relacionados con el uso de medicamentos, pero mayormente comunicar los efectos que estos produzcan de manera oportuna. Asimismo, contribuir con la evaluación de los beneficios y los riesgos que toda prescripción de medicamento conlleva, de tal manera que nosotros, por alguna observancia, podemos minimizar los daños y mejorar o ponderar los beneficios. Fomentar el uso de los medicamentos de forma segura y racional. De hecho, existe en la actualidad muchas patentes que ya están liberadas y que incluso pueden representar menor costo e igual de eficacia. Y por último, como lo mencioné, promover la educación y el entrenamiento clínico en farmacovigilancia. Desde las escuelas esto debería ser ya una materia que contribuya a ser más efectivo este tema, además de que se realice como una cultura de la sociedad y en familia. El año pasado se generó una de las peores crisis que nuestro país ha tenido. Fuimos de observancia mundial en el estado de Durango, con la muerte de 36 víctimas por meningitis micótica, que en un principio se dijo que era aséptica, pero posteriormente se pudo aislar el hongo, existiendo 79 casos confirmados y 753 bajo sospecha actualmente. Y todo esto era atribuible a dos medicamentos, la morfina y la bupivacaína, los cuales, a través de la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología, se dio a la tarea de hablar con el laboratorio PISA, quienes eran los que proveían estas drogas, y el laboratorio realizó sus estudios de seguridad, encontrando 0 contaminación en sus lotes. De hecho, sabemos que estos lotes fueron utilizados en toda la República Mexicana sin ningún problema. Se hizo una crisis, tristemente, a la muerte de estas pacientes, de el escarnio de medicamentos que son sumamente importantes para la práctica de la anestesiología, resultando en que no era el medicamento, sino mucho en las técnicas y la contaminación de estos hospitales. Así es de que, como pueden ver, la farmacovigilancia es vital para poder continuar con una práctica segura en la medicina. La farmacovigilancia estudia los efectos indeseados o reacciones adversas de los medicamentos. Como profesionales de la salud, estamos obligados a conocer muchos de ellos. Dentro de los más comunes, pues tenemos la cefalea, la náusea, el vómito, la taquicardia, somnolencia. Ello nos está hablando de un tipo de reacción adversa que puede ser leve, pero en casos pueden ser graves y llevarnos hasta la muerte. De tal manera que no solamente los medicamentos pueden darnos este tipo de reacción adversa, sino también existen medicamentos complementarios, como pueden ser todos los medicamentos de herbolaria, los medicamentos naturistas, algún tipo de hemoderivados respecto a transfusión sanguínea o algún biológico utilizado como vacuna, o bien dispositivos médicos como pueden ser sondas, catéteres, agujas. Hay mucho paciente que se desconoce alérgica a látex cuando el médico utiliza guantes de látex
y que puede llevarnos hasta grados de choque anafiláctico. O bien, cuando el medicamento tiene una falta de eficacia o errores en la medicación, y esto pues nos lleva a el riesgo de producir una sobredosis. También existen causas no justificadas desde el punto de vista científico, como es los medicamentos subestándar en cuanto a la notificación de causas de intoxicación agudas o crónicas derivadas de medicamento, tales como las evaluaciones en mortalidad relacionadas con el abuso o el uso incorrecto de los mismos o interacción de medicamentos. Existen procedimientos médicos en los cuales los fines no son terapéuticos y pueden traernos este tipo de reacciones, como pueden ser en procedimientos radiológicos o nutricionales o alguna intervención quirúrgica. Para ello, pues se debe de reducir los efectos nocivos en el paciente y mejorar de tal manera la salud, la cual es fundamental contar con mecanismos que permitan evaluar y controlar el grado de seguridad que ofrece el uso clínico. En la práctica, esto supone contar con un sistema de farmacovigilancia bien organizado. Desde la antigüedad han existido las farmacias, la farmacología, pero a principios del siglo pasado se comenzaron a ver que había efectos indeseables en algunos fármacos. Y es cuando, a mediados del siglo pasado, se desencadena una tragedia con el consumo de un medicamento llamado talidomida, el cual se utilizaba para paliar o disminuir las náuseas y vómitos de la mujer embarazada. Y se encuentran que en muchas partes del mundo empieza a haber nacimientos de productos sin brazos, lo que se llama focomelia. De tal manera que comienza a haber la primera comunicación de estos efectos, para lo cual la Organización Mundial de la Salud crea el Programa Internacional de Farmacovigilancia. En la década de los años 50, como mencionábamos, la industria saca este novedoso medicamento para paliar la náusea y vómito de la mujer embarazada, trayendo consigo estos nacimientos de niños con focomelia. La OMS se da la tarea de experimentar más en la fase 0, que es con animales, encontrando que efectivamente existe este daño, por lo que a principios de los años 60 es retirado. Y en el año del 68, la OMS decide crear el Programa Internacional de Monitoreo de estos medicamentos. Emite la primera definición de farmacovigilancia y reacción adversa a medicamentos. Pero 4 años pasaron para que estos efectos teratogénicos se comunicaran, habiendo sido una falta de concentración de datos únicos en un solo centro, así como inexistencias de procedimientos para unificar la recolección de datos, y existían datos que daban muchas variantes en la notificación de los mismos en todos los países. Y bueno, posteriormente vinieron el retiro de varios medicamentos que igualmente, debido a estos sistemas internacionales de notificación, se empezaron a observar que estaban creando efectos adversos que dejaban secuelas graves. Como se describe en el informe de la Organización Mundial de la Salud, así como de la
OPS, Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, entre los principales requisitos de los programas para mejorar la seguridad de los pacientes figura algo muy importante que todos debemos de saber y conocer, que es la calidad, así como la capacidad de reunir la información más completa sobre estos efectos adversos y, ojo, el efecto humano, errores en medicación. Entonces, si no se han tomado estas medidas apropiadas ante estas reacciones adversas de medicamentos, actualmente no tendríamos esa formación como tal de la farmacovigilancia. Y aquí dan cuenta de que en los años 60 la OMS en su 20ª asamblea creó el Sistema Internacional de Seguimientos. Posteriormente, en varios países del mundo, a mitad de los años 60, igualmente crean sus sistemas de notificación. Y aún algunos países, sobre todo Latinoamérica, continuaban trabajando de forma independiente. La OMS en el 68 ya unifica mundialmente la creación de los programas pilotos de notificación de reacciones adversas. Para el año 78 se designa a Suecia como sede de la misma y actualmente existen más de 100 países miembros de esta organización. La OPS, así como la Organización Mundial de la Salud, está interesada en el desarrollo de guías de buenas prácticas que pueden emplearse para facilitar y perfeccionar el sistema de notificación de farmacovigilancia y mejorar así la seguridad de los pacientes. Este proceso conduce como mínimo a una retroalimentación de las conclusiones y análisis de datos. En México, el órgano rector de esta notificación de eventos adversos es la COFEPRIS, dependiente de la Secretaría de Salud. Y aquí podemos apreciar todas las instancias, tanto locales, jurisdiccionales, estatales y nacionales, que deben dar cuenta de la notificación de eventos adversos, teniendo como un pilar de ello al profesional de la salud, que somos todos nosotros. Y nosotros tenemos la obligación de crear esta cultura de notificación en nuestros pacientes y familiares. Para 1965, en México se inicia oficialmente la farmacovigilancia y para el año 99 el programa permanente de farmacovigilancia se integra como un programa internacional de monitoreo del medicamento. Aquí tenemos un escenario mundial en el cual vemos a México con su COFEPRIS y una de las instituciones muy reconocidas mundialmente es la FDA en los Estados Unidos. En México tenemos la norma oficial mexicana 220 en su actualización 2016, que da cuenta de la farmacovigilancia y que tiene actividad y responsabilidad compartida entre todos los agentes relacionados con el uso de medicamentos. Tenemos la parte gubernamental, que corresponde a los titulares del registro sanitario, así como a las autoridades sanitarias reguladores, a nosotros, el personal de salud, y a nuestros pacientes. Para ello, pues existen todos estos centros nacionales de farmacovigilancia. Aquí vemos el Centro Institucional de Farmacovigilancia y el Coordinador de Farmacovigilancia, encargados de esta actividad desde el punto de vista gubernamental. Y tiene un campo de aplicación tanto en los distribuidores, en los laboratorios, en las instituciones del gobierno y organismos del Sistema Nacional de Salud, así como nosotros los profesionales de la salud. Es importante que esto sea reiterativo porque no hay otra forma de poder ser extensivos
en esta práctica en nuestro país si no es por parte de nosotros. Creemos que una pequeña reacción adversa es porque se tomó de alguna manera errónea y que bien puede ser por ello, pero jamás lo notificamos. En casa debemos estar muy al pendiente de nuestros familiares de alguna presentación de reacción adversa, no así mismo en el hospital con mayor importancia. Y la misión, bueno, pues nuevamente facilitar la prueba de riesgos sanitarios, armonizar mejores prácticas internacionales, cumplir con los compromisos internacionales y vigilar los medicamentos y vacunas en su post-registro. Como tal, proteger a la población contra riesgos sanitarios. Las posibles consecuencias lógicas de la toxicidad del uso de algunos medicamentos, que en este caso es nuestro actor principal, el medicamento, pues verdaderamente genera especial preocupación entre todos los pacientes que son los consumidores, así como en los que los dispensan, en este caso farmacias, autoservicios, etcétera, y a los médicos que son los que prescriben, y no podemos dejar a un lado a las autoridades regulatorias. Todos están inmersos en este proceso de una aparición de una reacción adversa. De tal manera que en los últimos años se ha reiterado en el mercado numerosos medicamentos, se ha retirado del mercado numerosos medicamentos como consecuencia de la dudosa relación beneficio-riesgo, muchos de ellos con costos muy elevados y que se han sido ya autorizados por las autoridades. Las necesidades en materia de salud y el uso de medicamentos varían mucho entre los países. De ello nos dará cuenta la química Lisset Valdovinos. Pero efectivamente existen factores étnicos, económicos, culturales, eh, diferente carga de morbimortalidad de la región, dietas, el nivel socioeconómico, así como la capacidad regulatoria de los gobiernos. De tal sentido que la vigilancia de la seguridad y efectividad de los medicamentos debe de ser una prioridad de salud pública. Los sistemas de farmacovigilancia actualmente son imperfectos. En América Latina, principalmente, aún son débiles, ya que existen mucha deficiencia en países subdesarrollados que nos llevan a una falsa notificación de efectos adversos o bien reiteración de efectos adversos ya bien conocidos. De igual manera, es bien sabido el conflicto de intereses que existe entre el prescriptor y los laboratorios, llevando con ello a premios o algún tipo de beneficio económico para que el profesional de la salud haga prescripción de su producto, no importando costos o efectos adversos o bien la mejoría que esto represente en el paciente. Esto ha llevado mucho a la población a consumir el remedio casero. Entonces acuden con personas que se dedican a ello y también al consumo de drogas o medicamentos que no tienen como tal una autorización legal de su comercialización, y existen ofertas en el mercado con combinaciones y dosis irracionales cuya efectividad no ha sido demostrada. Y bueno, la adquisición de medicamentos sin receta, ¿verdad? Es otro de los grandes problemas, los antibióticos y venta de medicamentos por internet.
Las recomendaciones se basan en documentos de la Organización Mundial de la Salud, orientados a fortalecer no solo el sistema de notificación espontánea de eventos adversos, sino también a promover estudios de farmacovigilancia activa en la región de América Latina y Caribe. Los países pueden seleccionar, adaptar o modificar las reacciones según las recomendaciones, según sus necesidades y su legislación, de modo que se incluya a todas las partes involucradas. Los medicamentos modernos han cambiado la forma de tratar las enfermedades o las diversas alteraciones del estado de salud. Sin embargo, pese a todas las ventajas que ello ofrece, cada vez hay más pruebas de que las reacciones adversas a los medicamentos son causa muy frecuente, a menudo muy prevenible, pero pueden dejar secuelas incapacitantes o bien llegar a la muerte. Entonces, durante la pandemia COVID, se llevó a cabo, por ejemplo, el uso de un medicamento que tiene un uso clínico bien establecido para la erradicación de piojo y se utilizó como un medicamento prevenible para el COVID-19, demostrándose que no había ninguna evidencia científica para tal efecto, pero sí pudiera tener efectos indeseables importantes. En general, se necesita más información sobre el uso de medicamentos en grupos y población vulnerable, como son los niños, las mujeres embarazadas y población de la tercera edad o con alguna capacidad diferente o enfermedades del tipo autoinmune, que la experiencia demuestra que muchos efectos adversos interaccionan con alimentos u otros fármacos, y estos factores de riesgo no salen a la luz sino varios años después de la comercialización del medicamento. Uno de estos medicamentos muy conocidos fue la ranitidina, que se retiró hace un poco más de 10 años, en la cual esta droga contiene N-nitrosido metilamina, que se decía que pudiera tener en altas dosis daño hepático, hemorragias, lesión renal o cáncer. A la fecha aún todavía no ha habido casos reportados de tal efecto, pero ya está retirada del mercado. ¿Cuáles son las etapas de investigación para que un producto, un medicamento, sea comercializado? La aprobación de un medicamento para su comercialización implica que su eficacia haya sido demostrada y que los efectos indeseados detectados durante los estudios previos a la comercialización fueran aceptables, aunque esto no significa que la relación beneficio-riesgo sea definitiva. Estas serían las etapas de la investigación. Existe una etapa cero, que es la de investigación en animales de laboratorio, y posteriormente se pasa a la fase 1, 2 y 3, el cual ya implica la administración de la droga en el ser humano. Y llegamos a la fase 4, en la cual ya es por registro, ya ha sido comercializado el producto. Y aquí la fase más importante es la de notificación de eventos adversos. Aquí podemos ver que la preautorización también existe una etapa de notificación de eventos adversos, pero esto se realiza a nivel experimental. Una vez que ha sido ya autorizada su comercialización, entramos al terreno de la sospecha de reacción adversa a un medicamento que pudiera atribuirse al medicamento, mas sin embargo la reacción adversa sí es atribuida a este medicamento. Y durante la
Posautorización, pues una de las más conocidas ha sido durante la pandemia COVID-19, las vacunas, que hubo muchísimos grupos que no permitieron la vacunación porque decían que tenían muchos efectos deleterios en su salud, en el genoma, y que esto les podía dejar secuelas graves. Se hizo una crisis de malinformación, puesto que gracias a la vacunación es que actualmente se ha retirado la alerta sanitaria. Aún no se da por terminada la pandemia, pero en días pasados la Organización Mundial de la Salud dio por terminada la alerta sanitaria. Quiere decir que puede o no continuar con el uso de cubrebocas, etcétera, las medidas que se implementaron para tal efecto. Entonces, este tipo de efectos adversos nos los estarán platicando en su charla la doctora Liz y el doctor Alberto. ¿Cómo se estudia la seguridad? Decíamos que el estudio preclínico o fase 0 se realiza en animales de laboratorio. Las fases 1, 2 y 3 ya se realizan en seres humanos con las diferentes dosis y observando los efectos adversos. Y la fase 4 ya es la postcomercialización, en la cual la notificación de eventos adversos a través de la farmacovigilancia es muy importante. Cuando el medicamento se lanza al mercado, tenemos una mayor población expuesta. Esto es lógico. Desde el recién nacido hasta el paciente de la tercera edad. Y aquí tenemos cómo puede diferir en nuestra población los diferentes factores. De ello, la química Lisset nos hará una mayor exposición del tema. No podemos dejar a un lado que una vez que el medicamento se ha comercializado, es vital la realización de la farmacovigilancia para identificar riesgos por su administración. Dentro de los principios generales de una buena práctica, se dice que una farmacovigilancia efectiva comprende un conjunto de reglas, procedimientos operativos y prácticas establecidas que han de cumplirse para asegurar la calidad e integridad de los datos producidos en determinados tipos de investigación o estudio. Se funda en una recolección de datos completos de los informes de eventos adversos espontáneos, es decir, la notificación de casos. En el terreno de notificación, la química Mari Huerta nos hablará ampliamente de cuáles son estos eventos y cuál es la manera a través de un comité de farmacovigilancia y una plataforma de notificación. Dentro de los alcances de la farmacovigilancia no podemos dejar a un lado de mencionar que son una serie de factores que incluyen todo este conjunto de notificaciones, desde reacciones adversas hasta falla e ineficiencia del medicamento, abuso, mal uso de los mismos o error en su medicación. El gobierno de los estados está obligado a dar a conocer a la población que ante un medicamento nuevo como lo fue la vacuna del COVID puede haber algún tipo de reacción adversa. Es importante definir aquí el término de reacción adversa a medicamento, como lo dice la OMS. Es una reacción nociva y no deseada que se presenta tras la administración de un medicamento a dosis utilizada habitualmente en la especie humana para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad o modificar alguna función biológica. Dentro de las generalidades de la notificación, el objetivo más importante de la farmacovigilancia es la
identificación de eventos adversos relacionados con los medicamentos. La observancia clínica, que lo mencioné en un principio de la plática, que como personal de salud estamos obligados a conocer qué datos pueden ser un efecto adverso, leve o bien grave, y la notificación de sospechas de reacción adversa suelen ser los métodos más rápidos y eficaces para generar alertas, ¿verdad? Y ver alguna causalidad de este efecto, si existen estudios previos del mismo y podemos ver el perfil de seguridad del medicamento utilizado y si se puede o no utilizar en otro tipo de población. Dentro de los productos cubiertos por la farmacovigilancia, comentábamos que va desde productos de herbolaria, productos naturales, los biológicos o vacunas, las transfusiones sanguíneas, los dispositivos médicos que muchas veces la población lo desconoce, que ponerse una crema o ponerse una sonda o un maquillaje, no sé, puede causar este tipo de reacción alérgica grave y llegando obviamente a los medicamentos. Un riesgo para la población es la comercialización indiscriminada de los productos. Ellos dan cuenta de que su producto es el mejor para algún síntoma, pero de esta manera existen alertas sanitarias como esta que acaba de aparecer en días previos. Hay que tener mucho cuidado de estos abusos y automedicación de productos que se comercializan en los medios de comunicación. Pero en realidad conocemos todos los medicamentos, sabemos qué son, siendo que el objetivo más importante de la farmacovigilancia es la identificación de eventos adversos, la observación clínica y la notificación de sospechas son los métodos más rápidos y eficaces. De tal manera que nos obliga como personal de salud a tener conocimiento de ello. Así, debemos de saber que la falta de eficacia es una eh, parte de la notificación de farmacovigilancia. Es decir, no tiene que presentarse como un efecto adverso, sino no hizo el efecto deseado el medicamento. El error de medicación, ¿verdad? Muchas veces se puede confundir un medicamento más cuando son genéricos con otro que tengan la misma terminación. La automedicación que mencionábamos es muy riesgosa para la población y que no debemos de promoverla. Fácilmente puede equivocarse una persona de la tercera edad en estos viales entre la insulina y una vacuna y poder utilizar dosis extremas que lo puede llevar hasta la muerte. Ya para terminar, diré que los efectos adversos pueden ser pues leves o menores como alguna erupción por algún antibiótico o bien graves como un síndrome de Stevens-Johnson que necesite de un manejo hospitalario. Las conclusiones de este tema. Les diré que la farmacovigilancia es una actividad que involucra a todos los actores y personal del sistema de salud y que debemos ser nosotros los portadores a nuestro paciente y hacer una cultura de farmacovigilancia dentro de nuestra familia. La importancia de hacer farmacovigilancia es evidente para disminuir daño al paciente, costo por tratamiento, así como el costo por eventos adversos y las indemnizaciones por secuelas dejadas de los medicamentos. Reportar los eventos adversos es prevenir, economizar y conocer la seguridad del paciente.
Permite el análisis de cada reporte y su intervención en la prevención y capacitación de eventos adversos y errores en la medicación. Debemos estar nosotros enterados de qué es la farmacovigilancia. Y lo dije en las diapositivas anteriores. No solamente es la presencia de un evento adverso, sino la no eficacia del mismo. Hay que tener mucha la observancia en esta situación. Y por último, apoya la resolución de los casos de desvío de calidad y falta de eficacia, contribuyendo a la mejora en la atención médica. Mucho cuidado con la falsificación de estos eventos que se pueden comprar en tianguis, en internet y que resultan falsos y afectan a la economía, pero principalmente a el tratamiento médico del paciente. Agradezco mucho su atención.